La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, el lugar donde los grupos de autoayuda convergen. Ya me equivoqué en el lema. Pero bueno, bienvenidos a todos a una transmisión más en este día miércoles 2 de febrero del 2022. Con gusto de poder compartir una sesión más con quienes se integran y se van integrando a las transmisiones. De verdad, un gusto y pues bueno, con un poco de frío. Estando en otra instalación, estamos más bien en otra parte de la instalación, seguimos aquí en la Clínica Humanista. Y pues con la intención de invitarles a hablar de otro tema, a conocer de otro tema, que en este caso va a ser el poder de la gratitud. Permítame un momento en lo que comparto un poco esta transmisión. Mientras tanto me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, ya algunos me conocen. Soy parte del equipo de la Clínica Humanista, en donde se realizan tratamientos para personas con conductas compulsivas, como lo es alcoholismo o drogadicción, y donde se dan también terapias individuales, grupales, familiares, de pareja e infantiles. Normalmente yo me encargo de publicar en las páginas como lo es de Radio Humanismo 4 y 5 en Facebook, Clínica Humanista, al psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, Roberto Gutiérrez Jr., Carlos SR contigo, los números de los que aquí trabajamos, con la intención de acercarles para quienes les sea necesario la posibilidad de poder tratar este tipo de conductas. Entonces, bueno, vamos a abordar este tema de lo que es el poder de la gratitud desde una perspectiva personal. Quizá se haga mención de algunas referencias importantes que en lo personal me parecen relevantes tomar en cuenta. Y pues recordarles, las transmisiones se repiten en YouTube al día siguiente de la sesión en vivo, y son los días, en Facebook se transmite los días lunes, martes, miércoles y viernes en el grupo Samadhi. Lo que son las sesiones en privado, que ya también se va a hacer presencial, son los días lunes, miércoles y jueves. Aquí en la Clínica Humanista igual, insisto, se está haciendo o se ha hecho de manera híbrida, tanto presencial como por plataforma, que en este caso ha sido Zoom, la plataforma que hemos utilizado, y pues bueno, ha resultado bastante bien. Por el momento les hago también la invitación a la próxima experiencia espiritual que se va a hacer este 25, 26 y 27 de febrero. Es viernes y regresamos el domingo, primeramente Dios. El trabajo de cuarto y quinto paso es con la intención precisamente de realizar un análisis de la personalidad. Ya lo ha comentado anteriormente Roberto, Alejandro, que el enfoque de cuarto y quinto, más bien el enfoque de Alcohólicos Anónimos está gran parte basado, o más bien la base es como tal un modelo psicoterapéutico, psicológico. Y pues bueno, la intención de hacer un trabajo de análisis de la personalidad no solo es concientizar algunos aspectos de la persona como tal, sino poder estar en disposición para poder trabajar, mejorar la calidad de vida, mejorar pues a la persona como tal. No que nosotros hagamos el trabajo, sino que acompañamos en el proceso para que las personas, quienes así lo deciden, por supuesto, logren encontrar una mejor calidad de vida en su actuar, en su involucrarse o en sus relaciones con otras personas. La intención de esto es el desarrollo humano, y pues por supuesto también la invitación a comprar o adquirir el libro de Procesos y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse.
y pues con la intención también de introducirnos a este mundo de Alcohólicos Anónimos por lo que respecta a cuarto y quinto paso. Y pues bueno, ya iniciando un poco más, ya veo que ya están integrando algunas personas. Muchísimas gracias a todos los que están conectando y ahorita vamos a darles la bienvenida. Ya estoy viendo también algunos comentarios por allí. Gracias e insisto en recordarles visitar también la página de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, que es donde están las transmisiones de programas pasados. Si hay interés y el deseo, por supuesto, darle una checadita a las transmisiones pasadas. Temas variados, lo que es autoestima, se ha hablado de codependencia, rescate en el interior. Si no mal recuerdo, ayer precisamente Alejandro estaba comenzando el tema de represión emocional, algo también bastante sonado o visto en el aspecto terapéutico, en lo que es la terapia individual, la complicación que experimentan o llegamos a experimentar algunas personas con respecto al no saber o podría decirlo también como el no haber aprendido quizá a expresar de manera adecuada nuestras emociones. Hay quienes se van por la polaridad o reprimen demasiado o más bien o reprimen o simplemente no hay una válvula reguladora, por decirlo de algún modo, que permita hacer conciencia y permite expresar adecuadamente las emociones. No quiero ser no quiero ser muy técnico, sino más que nada a qué me refiero y sin meterme más a ese tema, con una correcta expresión de las emociones. Hay una frase que no recuerdo exactamente si es de Aristóteles, que dice, enojarse cualquiera, pero poder hacerlo de la forma adecuada, con la persona adecuada, bajo la intensidad adecuada, por las razones adecuadas, eso simplemente no resulta eso no resulta tan sencillo. Entonces, digo, nada más es una referencia de los temas que hay en Radio Humanismo 4 y 5. Y, pues, por supuesto, claro, la invitación a seguir compartiendo, reaccionando y comentando a que estas transmisiones sigan llegando a más personas, cada vez más. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un poco del tema, esta situación, el tema de la gratitud. Quisiera abordarlo desde un aspecto no tan superficial como lo es, pues agradece, da gracias, etcétera, sino creo que es un poco más a profundidad con el por qué agradecer o para qué agradecer. Creo que mucha de la referencia que se tiene de agradecimiento es, pues agradece lo que recibes, aunque sin embargo también es cierto, cosas de las que en lo personal podría decir he recibido, y ahorita voy a ser un poco más específico o más claridoso con lo que me quiero referir. Han sido también situaciones o circunstancias poco agradables. Lo que quiero evitar es también hacer énfasis en el argumento, en el concepto de bueno o malo, sino más bien como agradable, desagradable, funcional, disfuncional, aspectos un poco menos que etiqueten a la persona sobre un comportamiento o un resultado. Entonces, el aspecto de la gratitud, estaba haciendo un poco de labor de investigación a grandes rasgos y había algunas derivadas o un concepto, el tema es gratitud, pero había unos conceptos derivados de que me llamaban la atención, que por ejemplo uno era el agradecimiento, el otro era el simple decir gracias, cuestiones decía un artículo que leía, decía son valores tan necesarios y tan olvidados. El hecho de no saber agradecer, creo que viene, y me gustaría también hacer un poco esto más dinámico y poder leer cuál es su punto de vista. De entrada, ¿qué entendemos por gratitud? Creo que sería interesante saber qué es lo que entiende o comprende cada quien por gratitud, porque relativamente es, por ejemplo, en lo que respecta a la gratitud, es darle el mérito de reconocimiento, puede interpretarse así, por lo recibido de alguien. Es decir, por ejemplo, alguien me apoya, por ejemplo, con servir el café, gracias. Alguien me apoya con preparar la sala para las actividades aquí en la clínica, se le agradece. Pero ese es el aspecto superficial desde mi punto de vista, que creo que no es tan sencillo.
creo que el aspecto de la gratitud de entrada habríamos de verlo, si es posible, como el valor adquirido por quienes nos dan formación, es decir, por los padres, por quien, digo, formador en el sentido amplio, no necesariamente padre, sino quizá algún tío, algún primo, algún abuelo o alguien mayor como tal. Partiendo de esta base, creo que la gratitud como concepto implica más allá del simple hecho del reconocimiento por lo recibido. Creo que va un poco más allá en el sentido de no solo reconocimiento, sino quizás hasta retribución o reciprocidad. He escuchado algunas personas decir, yo no espero nada de nadie. Desde un punto de vista personal, creo que eso es poco probable. ¿En qué sentido? Creo que la mayoría de las personas, y por eso insisto, todo esto desde un punto de vista personal, creo que la mayoría de las personas espera algo de alguien o simplemente espera algún resultado. Decir que no espero nada de nadie sería como dar algo y literal o metafóricamente esperar que nada suceda. Y la realidad es que todo tiene una consecuencia. Puede que la consecuencia sea agradable o desagradable, pero al final siempre hay un suceso que consecuenta el primero. Entonces, puede que yo no espere algo directamente o explícitamente de la persona a quien yo decido dar algo. Sin embargo, eso no significa que, por ejemplo, yo pongo una referencia constantemente, yo le puedo dar mi apoyo moral a alguien y puede ser con este argumento de decir yo no espero nada de la otra persona, pero el simple hecho, desde un punto de vista personal, el simple hecho de saber que la otra persona se siente bien por el haber contribuido con compañía, con quizá el escucharle, con quizá el hacerle alguna mención de algo, creo que a mí eso ya me da la sensación de satisfacción. No es algo directamente recibido por la otra persona, sin embargo es una consecuencia y con eso yo me quedo en el sentido de pues recibí algo. Creo que el aspecto de la gratitud muchas veces es explicado o pretendiendo explicarlo hacia el agradece a otros por lo que recibes. Sin embargo, muchas veces también creo, y esto lo doy de punto de referencia para poder expandir un poco más el tema, con respecto al agradecimiento hacia uno mismo. Creo que el agradecimiento hacia mi propia persona por lo que hago, por lo que soy, por quien, o inclusive hasta por lo que no hago, creo que es una parte bastante importante para reafirmar, y es que eso es algo que considero que va muy de la mano con el sentido del merecimiento, algo que he aprendido en el transcurso de un proceso personal, y algo creo que ya lo ha mencionado, estoy seguro de que lo ha mencionado, pero no sé si lo ha hecho en las transmisiones Roberto, es que en el momento en el que yo agradezco, lo recibido me lo apropio o lo hago mío. Es decir, por lo menos la percepción mía. Yo pongo de referencia muchas veces aquí en la clínica que cuando alguien obtiene algo de manera mala vida, hablemos de economía o de dinero por ejemplo, generalmente la culpa no permite recibir, no permite disfrutar o aprovechar de lo recibido. Es decir, generalmente lo primero que hace alguien que hurta dinero es empezar a repartir culpas y entonces se vuelve el que invita, se vuelve el que dispara, por decirlo coloquialmente, y al final mucho poco de lo recibido se esfuma, ya que de entrada no tiene la oportunidad de agradecer a quien se lo quita. Digo, eso es una referencia quizá un poco burda, pero quiero entrar en tema con esta parte porque el hecho de no poder agradecer por lo que he recibido limita el aspecto del merecimiento, por consecuencia limita el aspecto del poder disfrutar o gozar de lo recibido. En un sentido más amplio, creo que esta cuestión de la gratitud o del agradecimiento va a hacer que la persona que agradece pueda sentirse merecedora o merecedor de lo recibido, puede permitirle disfrutar del resultado, ya sea por su esfuerzo, ya sea por el esfuerzo de terceros, ya sea por el obsequio o lo recibido de manera general, le permitirá disfrutar de lo que hace. En alguna ocasión escuchaba un audio de Jorge Bucay, un excelente psicólogo, o por lo menos gran
conferencista también, hacía mención de una fábula que en lo personal, una historia. Él suele expresar sus relatos a través de historias, más bien, suele expresar sus experiencias a través de historias. Y hacía una mención de una historia que, si me permiten, compartir de manera breve, pero sin quitarle el mensaje básico. Decía que en alguna ocasión una persona, en palabras más, palabras menos, por supuesto, en el correo se dio cuenta de una carta bastante peculiar, porque estaba dirigida a Dios, y que esta carta básicamente al abrirla decía: querido Dios, no sé si es correcto lo que voy a hacer, lo que voy a pedirte, pero quiero hacerte saber mi situación. Llevo algunos meses de renta que no he cubierto, tengo 2 hijos, 3 hijos que no he podido darles la alimentación que merecen, que requieren. Me encuentro sin trabajo y bueno, la crisis que estoy pasando pues está resultando un poco agobiante, y por eso me veo en la necesidad de pedirte 100 pesos, por poner un número. La historia al cartero le pareció o tan conmovedora o tan desgarradora, por ponerle un nombre, que optó por acompañar, más bien ir con sus compañeros. Gracias, Estela, ahorita le subo un poco más. Decía que esta persona, el cartero, se vio conmovida por la historia que estaba escrita de esta persona. Voy a ponerle el nombre, atentamente, tu hija, Verónica Estrada. Es un nombre aleatorio, no es nada. Entonces estaba firmada por esa tal Verónica E, para no entrar en polémica, y pedía estos 100 pesos, ponía en contexto a Dios sobre su situación, le decía: ayúdame, requiero 100 pesos. Después, este cartero va con sus compañeros y les muestra la carta. Conmovidos todos por la situación, después de romper un poco en llanto quizá, optan por hacer una recolecta. Entonces las aportaciones de algunos eran 3 pesos, 5 pesos, 20 pesos quizá, y llegaron a juntar 70 pesos, 70, 80 pesos, algo así creo que menciona. Entonces llega un momento en donde dice: pues bueno, quizá no son los 100 pesos, pero pues esperemos que pueda ser de ayuda a Verónica para que pues salga de la situación en la que se encuentra. Algo que omití, y me disculpo, decía en la misma carta, ya que hacía la petición, decía: te prometo que si tú me ayudas con estos 100 pesos que te pido, voy a profesar o voy a inculcarles a mis hijos que sí hay un Dios bueno, que sí hay alguien que ayuda, que sí hay un Dios que atiende a las peticiones de quien claman a Él. Entonces ese era el trato, ¿no? Tú me ayudas y yo profeso que tú existes. Entonces este cartero junta los 70 pesos, los 80 pesos, y decide enviarlos al domicilio de Verónica, el cual ya había descrito en la carta. Pues bueno, se lo hicieron llegar. Pasa un tiempo y entonces después de quizá 3, 4 meses, ve una carta con la misma dirección, es decir, dirigida nuevamente a Dios. Abre la carta, lee y dice: querido Dios, quiero agradecerte, no sé cómo fue posible, no sé cómo explicar este milagro, pero quiero agradecerte porque he recibido la ayuda y te tengo buenas noticias, por supuesto. Ya he conseguido trabajo. Ahorita me apoyan a decirme si seguir escuchando bajo, entonces me voy a expresar, voy a hablar un poco más fuerte. Y gracias por la retro a Alejandro Cedeño. Si me pueden seguir apoyando a decirme si se sigue escuchando bajo o ya está bien ahí. Decía que la persona que escribe nuevamente la carta les dice gracias por el apoyo, no sé cómo fue posible, pero he recibido la ayuda. Quiero hacerte saber también que he obtenido trabajo. Gracias a tu apoyo mis hijos han podido comer mejor, ya pude cubrir el aspecto de mi renta, y
pues bueno, ya parece ser que la crisis ya pasó. Yo sé que, y como postdata decía, yo sé que no soy quien para hacerle sugerencias a Dios, pero sí quisiera comentarte o sugerirte que la próxima vez que le envíes apoyo a alguien, que evites hacerlo a través del correo, porque los hijos de su madre, de los carteros o del correo, me quitaron 20 pesos, solo me hicieron llegar 80. La reflexión, como la menciona y como la entiendo también, es algo muy común, desafortunadamente podría decir, o me atrevería a decir, es que habemos quienes tomamos, y algunos habrán ya de escuchar esta expresión, solemos tomar a Dios como extintor. Quiero hacer énfasis en que, me refiero a Dios porque así es como yo concibo mi poder superior. Sin embargo, soy quien comenta o suele comentar que me tomo mucho del lema de Alcohólicos Anónimos, y dicen tu poder superior como cada quien lo conciba. Entonces, habemos quienes solemos tomar, o me hago responsable, y en algún momento de mi vida solía tomar a Dios como una referencia de extintor, es decir, solamente en caso de emergencia, solamente en caso de necesitar ayuda de Él, o necesitar un milagro, ya sea académicamente, laboralmente, personalmente, era cuando clamaba a Él un poco de ayuda. Y por supuesto, algo y relacionado a lo que es el tema de esta noche, es precisamente lo fácil que me resultaba, por lo menos en lo personal, insisto, el olvidar agradecer. Era muy bueno para pedir, pero muy pobre, me voy a referir así, para agradecer. Habemos quienes solemos ser claros con nuestras peticiones, con nuestras demandas, con nuestras exigencias, llámese un poder superior, llámese a una persona, un amigo, un familiar, un conocido, etc. A veces suele ser muy común el saber qué es lo que quiero, pero en el momento en el que lo recibo es rapidísimo, relativamente sencillo, el que una persona suela olvidar esta última parte del agradecimiento. Mencionaba antes de esta anécdota o de esta historia que cuenta Bucay, y que sugiero, si me permiten, le den una checada, porque quizá omití algunos detalles, ya decía antes palabras más, palabras menos, pero creo que la anécdota es muy clara, por lo menos pretendiéndole dar este enfoque de esta cuestión, ¿no? El qué tan sencillo puede ser para algunos pedir, y qué tan sencillo puede resultar también el agradecer por lo que se tiene. Antes de la anécdota decía que algo de lo que he aprendido en el transcurso de mi proceso personal y profesional, por supuesto también, ha sido la cuestión de que en el momento en el que agradezco, me siento o me hago merecedor de lo que estoy recibiendo. Con esto quiero decir que el agradecimiento no solo habría de ser una cuestión aprendida o heredada por nuestros padres o por nuestros formadores. Creo que habría de ser una cuestión de concientización del para qué agradezco, qué es lo que pasa cuando agradezco. De manera general, creo que algo de lo que por lo menos en aspecto personal logro identificar con el agradecimiento, con el hecho de decir gracias a una persona o a alguien por algo recibido, es esta cuestión de sentirme cómodo. Creo, por experiencia y por análisis personal, que algo de lo que ocurre es precisamente esta cuestión, el me siento cómodo con lo que estoy recibiendo, porque no estoy robando nada, porque no estoy quitando nada. Ok, gracias, gracias Ana Obando, perdón. Voy a ir haciendo, perdón, saludos para que me vayan apoyando, por favor, con el audio, si es posible que me puedan hacer la retro de si se está escuchando o no. Yo aquí tengo buen volumen, no sé si les esté funcionando. Yo tengo aquí buen audio, entonces, pero bueno, agradezco a Ana, Alejandro y Estela por el comentario que me están haciendo. Si lo voy a
A ver, espero ahí no haber movido algo que no. Pero esas son las complicaciones que se presentan cuando se transmite en vivo. Entonces, algo que no. Ya. Parece que ya. Entonces, pues bueno, espero no sea demasiado tarde para corregir el detalle. Ya no, pues sí, ya. Dices nada que ver, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a aprovechar ya para mandar saludos y agradecerles de paso. Gerardo Gamboa Torres dice saludos desde New York. Igualmente dice Gamboa Torres, gracias por el programa, buen tema, el poder de la gratitud, gracias. Muchísimas gracias a ti. Espero, yo me encargo de recargar o de, no sé cómo decirlo, de volver a subir la transmisión en YouTube. Entonces, pues bueno, voy a editar hasta esta parte donde ya le subo el audio, donde ya lo arreglo. Y pues bueno, ojalá hayan podido modificar el audio en sus dispositivos para poder escuchar. Me aventé un ratito hablando, pues sin muy buena calidad de audio, pero pues ni hablar. Insisto, es parte del show. Entonces, pues bueno, gracias Gerardo Gamboa Torres por el comentario, por integrarte en la transmisión. Espero hayas podido escuchar parte de lo que comentaba. Y si puede ser la retro también, o quieren comentar, para poner en contexto un poco de lo que comentaba, me gustaría saber qué opinan ustedes, quienes están conectando, por supuesto. ¿Qué opinan sobre la gratitud? Me refiero a qué significa para cada uno de ustedes la gratitud o el agradecimiento, que tienen raíces diferentes, sin embargo, uy, súper el sonido. Vale, vale, ahorita lo chico. ¿Qué es lo que entienden, o qué es lo que comprendemos, perdón, por gratitud, por agradecimiento? Y pues bueno, conté una historia de Bucay, ojalá pues ya se pueda, ya en la transmisión que suba, pues esperemos ya el audio sea mejor. Decía Adriana García Hernández, buenas noches, saludos, muy buenas noches Adriana, gracias por compartir, por integrarte y por supuesto también a ti y a todos hacerles la invitación a compartir, a reaccionar y seguir comentando. Gracias. Y dice Pati Nieto, buenas noches Charlie presente, buenas noches Pati, madrina del Grupo Samadi, gracias por integrarte también y pues espero también hayas escuchado un poco de lo que mencionaba. Dice César Aguilar Gómez, buenas noches Charlie, aquí pendiente esperando estar pronto con ustedes ya en la transmisión. Primeramente Dios, sí César, con gusto, las puertas de aquí están abiertas, ya lo sabes. Y pues claro, César es quien me va a estar acompañando posteriormente en las transmisiones, o contribuyendo con sus aportaciones, ya psicólogo profesional de la salud también. Y pues bueno, ya estará dando su punto de vista respecto a los temas que abordemos. Esperemos te encuentres muy bien y que todo siga mejorando. Gracias. Dice Monse Bulma Barrón, hola Carlos, un gusto de escucharte. Buenas noches, Monse, gracias por integrarte también, gracias por compartir y pues un gusto también, nos vemos en nuestra próxima sesión. Dice Estela Vera, bueno, hace un sticker de súper, muchísimas gracias. Dice muy buenas noches, igualmente Estela Vera, muy buenas noches Estela, gracias por compartir, por integrarte. Dice Tessa Pérez, buenas noches, gracias por compartir. Gracias a ti Tessa por integrarte, por integrarte en la transmisión y pues por la retro que también creo que hacías. Dice Alejandro Cedeño Jiménez, buenas noches, se oye muy bajo. Sí, Alex, gracias por la compañía, primero que nada, por conectarte. Y pues bueno, son gajes del oficio y ando, también me estoy fogueando en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues ya lo iré corrigiendo, ahorita ya quedó, ya escuché un poco mejor el audio. Entonces, de cualquier forma, si hay algo que pueda mejorar la calidad del audio, de la imagen, por favor háganmelo saber y con gusto lo checo. Dice Ana Obando, hola Charlie, buenas noches, no se escucha. Lo mismo Ana, de entrada muchísimas gracias por conectarte, por integrarte y pues bueno, ya está mejorando la calidad. Viviana Velázquez, perdón, Alejandro Cedeño, ya se escucha, se escucha. Gracias Alex, gracias por la retro. Viviana Velázquez Uribe, buenas noches, ya se escucha mejor, muchísimas gracias. César Aguilar Gómez, se escucha mucho mejor, Charlie, gracias César. Alejandro Cedeño, gracias Charlie, gracias a ustedes de verdad por los comentarios, por integrarse en la sesión también. Dice Alejandro Cedeño Jiménez, buen tema Charlie, gracias por compartirlo, te hago llegar un fuerte abrazo y bendiciones.
El abrazo es mutuo, va de vuelta. Muchísimas gracias, Alex, por el abrazo a la distancia y pues seguimos en contacto. Dice Laura Hinojosa Ortiz, ya no se volvió a escuchar bien. A ver, bueno, voy a checarlo nuevamente. Hasta donde yo escucho, pues voy bien, pero pues bueno, si alguien más me pudiera apoyar con la retro, se los agradecería. Y pues bueno, para seguir con la sesión. De todas formas, gracias Laura por el comentario. Dice Estela Vera, uy, súper el sonido. Espero que sea un uy de sorpresa y no de decepción nuevamente. Dice Laura Hinojosa Ortiz, ya se oye mejor, gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias por el comentario, gracias a todos por el comentario, por la retro. Voy a procurar que el audio sea mejor con cada transmisión. De repente, pues la novatada que yo solito me doy con respecto a este tipo de detalles, pero bueno, lo iré mejorando sobre el transcurso de las sesiones. Alejandro Cedeño Jiménez, si se escucha bien, Charlie. Gracias, Alex, por la retro. Y bueno, ya para no perder, porque se me hace un poco sencillo perder el hilo, hacía mención de una anécdota que cuenta Bucay, para poner en contexto de manera breve a quienes se están integrando, sobre la gratitud, sobre el cómo lo relativamente sencillo que es para algunas personas, o lo que ha solido ser en un caso personal, el olvidarme de agradecer. Mencionaba que para algunas personas es relativamente, más bien, para algunas personas, me incluyo en esta situación, puedo tener en algunas ocasiones la certeza de qué es lo que quiero. Sin embargo, una vez habiéndolo obtenido, el agradecer pareciera, ¿cómo decirlo?, que se pierde o que se olvida. Me olvido de agradecer. Hacía mención de que la cuestión de la gratitud no solamente va a un aspecto desde un punto de vista personal, por supuesto, tan simple o tan efímero como la cortesía que ya existe por parte de algunas personas. El agradecer desde un punto de vista personal no habría de ser solo un hábito, sino una cuestión de conciencia. Planteaba con unos pacientes o pacientes de aquí de la clínica humanista el hecho de por qué agradece o por qué agradece la persona. Trabajábamos en una ocasión el tema de autoestima, abordando algunos de los pilares que propone Nathaniel Branden. Abordamos el de la aceptación o la autoaceptación. Y dentro de lo que se llegó a mencionar, o que mencionaron algunos de los alumnos, era aquí la cuestión decía quién ya había aceptado toda su historia, más bien que se había aceptado a sí mismo como era, que aceptaba sus defectos y sus virtudes, y que aceptaba querer un cambio en su vida. Pues al principio la realidad se me sonó bastante convincente, no hubo más tema en el momento, pero la situación es que posteriormente, sobre el transcurso de la sesión, la plática, fue mucho el de ¿y de dónde viene todo lo que tienes? Me refiero no a un aspecto material, por supuesto, sino a un aspecto valores, creencias, actitudes, comportamientos, pensamientos, ideas, aspiraciones, expectativas, ¿de dónde viene? Quiero ser lo más específico que pueda con esto. Me gustaría también escuchar su retro. Hacía mención de la pregunta ¿qué es la gratitud? Me gustaría saber su punto de vista, pero continuando con esta parte, mucho de lo que en lo personal tengo como algo mío, que pueda decir que es mío, e insisto, no me refiero solo al aspecto material, sino otros factores, es gracias a quienes han estado apoyando el transcurso de mi, voy a decirlo así, de mi carrera. Me refiero a mi transcurrir de la vida. No quería ser redundante, pero me refiero a, suelo mencionarlo y no como un ejemplo de lo que es ser humildad, más bien de lo que es humildad, o de lo que es ser agradecido como un aspecto de ostentar ser el ejemplo de este concepto, sino de verdad, desde un aspecto personal, estoy agradecido o procuro agradecer
de forma constante sobre lo que el día de hoy me constituye, me conforma como lo que soy. Es decir, en un aspecto muy superficial y como una referencia puede ser, por ejemplo, la escuela, los estudios y la carrera académica que he llevado. Eh, Decía en alguna ocasión una persona, es que si agradeces, más bien, es que si todo lo que tienes, decía, es por ti, tu esfuerzo. Y yo le decía, estoy totalmente de acuerdo. O sea, quien estuvo en la escuela y quien se formó y quien pasó las materias y quien tuvo ese andar académicamente fuiste tú. No tendrías por qué agradecerles a los demás. Decía, ahí ya no estoy de acuerdo. Desde un punto de vista personal, eh, a lo que soy el día de hoy, no solo se le atribuyen los logros, y tampoco quiero ser tan simple como decir, soy el resultado de todos los errores que he cometido o del aprendizaje de los errores que he cometido, que también es cierto, pero insisto, creo que no se limita a ese aspecto tan básico, por decirlo de alguna forma, de decir, yo soy el resultado de lo bueno y lo malo. La realidad, por lo menos en persona, ha sido que mucho de lo malo, mucho de lo desagradable o mucho de lo incómodo, en su momento lo he renegado. Y me atrevería a decir que ha habido etapas de mi vida, más joven todavía, en los que inclusive lo bueno o lo funcional de mi vida también lo he rechazado, también lo he menospreciado o también lo he no agradecido. Eh, la verdad es que en muchos de los aspectos de mi vida, esta cuestión del aprendizaje, esta cuestión, perdón, del agradecimiento ha sido una cuestión de aprendizaje constante, sobre la cual he visto que quienes han estado integrados o incluidos en las decisiones o en las consecuencias de las decisiones que he tomado, pues realmente les agradezco. Y trato de ejemplificarlo un poco mejor en el sentido de responder la pregunta que hacía hace un momento, y por qué agradezco o para qué agradeces. En términos simples, para sentirme merecedor, para disfrutar de lo que tengo, para poder gozar del resultado de mi esfuerzo y por supuesto, pues para sentirme libre o con la libertad de poder eh, sentirme con la libertad de poder disfrutar del resultado de mi esfuerzo. Con esta referencia que hacía de esta persona que me decía, no tienes por qué agradecerle a quienes, porque el esfuerzo es tuyo, sí, así, pero la verdad es que yo no he conocido a una persona, salvo Mowgli, este cuento o este relato infantil, yo no he conocido a nadie que se haga solo o que se haya construido a sí mismo. Eh, en algún momento de mi vida he pasado por situaciones sí, situaciones en las que me he visto en la necesidad o con el deseo de pedir apoyo de alguien. Y algo con lo que he roto en el sentido creencia ha sido con el que creer que pedir ayuda a alguien es sinónimo de debilidad. Creo que el poder saber que necesito ayuda de alguien y llevar a cabo el pedirle ayuda o apoyo a alguien puede ser un sinónimo de reconocimiento. ¿De qué? De mis debilidades. ¿De qué? De mis limitaciones. ¿De qué? Y al final de cuentas, de mis capacidades que realmente tengo. Es decir, yo no lo puedo todo. Y una referencia que yo he aprendido aquí en la clínica es por parte de Roberto en paz descanse. Él solía decir, o yo le recuerdo mucho esa frase que decía, humildad es saber que puedo todo, pero que no lo puedo solo. Y a mí me ha quedado sobre el transcurso de mi andar más claro cada vez que el resultado de lo que soy y hago el día de hoy es gracias al apoyo y la aportación que muchas de las personas que me han acompañado, es el resultado, vaya. Es decir, sin presunción y sin, insisto, pretender absolutamente nada, yo les suelo comentar aquí a los compañeros de la clínica que parte del crecimiento que yo he obtenido es también gracias a ellos. Muchas partes han conformado mi desarrollo, mi proceso, mi progreso, mi avance, y algo que procuro recordarme constantemente es que no ha sido solo.
hay diferentes áreas de mi vida en las que agradezco a diferentes personas. Es más, hay etapas de mi vida en las que puedo agradecer a unas personas y momentos otros en los que esas personas que me apoyaban en un momento dejaron de estar. Eh, Aquí he aprendido que la vida como un constante cambio realmente no me garantiza que quienes hayan estado pues lo vayan a estar siempre. Más bien quienes están lo vayan a estar siempre. Y que quienes estuvieron, pues en algún momento yo pensaba o esperaba o deseaba que siguieran acompañándome en el transcurso de mi crecimiento. Sin embargo, muchas de las decisiones, muchas de las conductas, actitudes que en algún momento llegué a tomar, pues fueron privándome o quitándome o distanciándome de aquellas personas, eh, pues que simplemente, por decirlo de un modo, pues no compartían la misma línea que yo. El sentimiento de gratitud creo que se expande aún más cuando soy consciente de lo que estoy agradeciendo. Es decir, referían en algún momento conciencia como el conocimiento de, o cuando se tiene un conocimiento de algo. El ser gratitud, el tener, sí, el ser grato, ser agradecido, eh, implica conciencia sobre lo que estoy recibiendo, implica conciencia sobre el esfuerzo de quien lo hizo o quien me hizo llegar lo que recibí, o del reconocimiento del esfuerzo que yo hice para recibirlo, implica la conciencia o el conocimiento de lo implicado para poder tener lo que tengo. He visto personas, he tenido la oportunidad de personas que de repente tienen, por lo menos a mi parecer, en el momento en el que ocurre, ciertos rituales o ciertos hábitos un tanto extraños, que desde mi punto de vista, en su momento, estoy hablando de hace algunos 3 años, un poco más, se me hacían un tanto extraños. Para poner en contexto, es que, por ejemplo, conocí una chica que cuando agradecía los alimentos, agradecía, por ejemplo, si comíamos, no sé, pollo, por ejemplo, era agradecerle casi, casi como al pollo por haber sacrificado su vida para que ella o ambos pudiésemos ser alimentados y nutridos por la carne del pollo. Agradecía las manos que hacían llegar esos alimentos a la mesa, agradecía a los transportistas, agradecía, bueno, era más la lista tan extensa que hacía de agradecimientos a todos los involucrados por que ella podía recibir ese pedazo de pollo o ese pollo, que pues bueno, ya cuando acababa, pues ya todo estaba un poco frío, ¿no? Quiero hacer énfasis un poco en la postura que tenía esta persona, y aunque desde mi punto de vista quizá podría haber sido un poco drástico, creo que tenía mucho sentido lo que estaba haciendo en el punto en el que estoy mencionando la gratitud, es decir, la conciencia sobre por lo que estaba agradeciendo. No solo estaba implícito el que ella tuviera el dinero para poder comprar el pollo, sino estaba implícito el que ella había recibido el dinero de alguien, de que alguien tenía que procesar el pollo, matar al pollo, el pollo tenía que ser sacrificado, etcétera, 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 hasta poder llegar al punto en donde eso estaba en su mesa. Sin ser tan drástico, y perdón por la referencia, es que gratitud desde mi punto de vista es gran parte de eso, hacer conciencia, es lo que yo suelo agradecer es, en algunas transmisiones me he permitido, y cuando doy las sesiones aquí en la clínica también, me permito, decía Roberto Alejandro en alguna ocasión, y ese es el punto, honor a quien honor merece. Hay frases que yo suelo mencionar, o hay fragmentos que yo retomo en las sesiones, que yo retomo en estas sesiones también, que no son mías. Y el simple hecho de que alguien haya escrito eso antes, y que yo lo exponga ante, por ejemplo, ante los pacientes aquí en la clínica, realmente no me da el derecho de poder asumirme vaya, darme ¿cómo sería? Se me fue la palabra. Darme el mérito por algo que estoy releyendo yo. Es darle el reconocimiento a quien se le ocurrió o a quien lo dijo antes que yo, de que pues este conocimiento que tengo es constructo, es el resultado de todas las manos o de todas las personas involucradas en mi desarrollo.
en mi desarrollo han estado implícitos mis padres, por supuesto, han estado implícitos familiares como mis hermanos, mis sobrinos, algunos amigos, o amigos en general, lo que han estado mis maestros de vida, como Roberto, Alejandro, el licenciado Ismael, quien en su momento también estaba aquí en la clínica, todos los que han pasado por la clínica como encargados, como alumnos, como pacientes, las familias mismas. Yo lo he atribuido inclusive el simple hecho de que, por ejemplo, me preguntaban en una ocasión, ¿y cómo le has hecho o qué es lo que más te ha ayudado o de lo que más te ha ayudado para que tú te mantengas en un proceso de rehabilitación? Y yo le decía, escuchar a las familias. Para mí es un aspecto de verdad poder ser privilegiado, y lo digo con todo el amor y con todo el cariño y respeto que se merecen las familias. Decir, escuchar a las familias cuando marcan pidiendo informes, para mí ha sido crucial. El simple hecho de poder estar, que no es tan simple, el simple hecho de poder estar del otro lado del teléfono, pudiendo ser parte de quien pueda aportar para que alguien deje de pasar por crisis o sufrir, o como se le quiera decir, a mí me ha ayudado a hacer mucha conciencia de lo privilegiado que soy por estar en la posición que estoy, por lo privilegiado que soy de rodearme de con quienes me rodeo, de lo agradecido que estoy por permitirme estar en donde estoy y no en cualquier otro lugar que podría ser una opción, de lo agradecido y de lo privilegiado que soy por ver las cosas de una manera, desde una perspectiva diferente, y por lo agradecido que estoy de aquellas personas que siguen conmigo en mi camino y que dejaron de estar en mi camino también. No en un sentido despectivo, por supuesto, yo suelo también referir el hecho de que ya no me relacione con ciertas personas o con personas de mi historia, amigos pasados, etcétera, no los hace ellos malas personas. De ninguna forma intento adjudicarles a ellos la responsabilidad de las decisiones que tomé. Éramos más jóvenes, tomábamos decisiones por impulso, por necesidad, por carencias, etcétera, pero al final, inclusive gran parte de esas decisiones que ahora veo eh, que generaron disgusto en mí o en alguna otra persona, me dejaron una experiencia sumamente enriquecedora que solamente pude ver como enriquecedora desde mi punto de vista cuando me permití agradecer por eso. Hacía mención hace un momento de lo que hablábamos en una sesión cuando hablábamos de la aceptación, y la pregunta era relativamente sencilla. Era, ok, a esta persona que decía, yo ya me acepto como soy. Ok, tú ya aceptas tus decisiones, ya aceptas quién eres, ya aceptas tus defectos, tus virtudes, qué buena onda, pero ¿y qué me dices de tu historia? Decía, ¿qué tiene mi historia? ¿Qué tanto aceptas tu historia? ¿Qué tanto estás en esta parte? Ya ni siquiera hablemos todavía de gratitud. ¿Qué tanto alcanzas a reconocer tu historia tal cual es? Antes de iniciar la sesión empecé un poco retrasado, digo, como lo suelo habitualmente hacer, como suelo habitualmente hacer, porque estaba en mi sesión individual, la personal. Eh, y con todo el cariño y el respeto que nos tenemos como amigos, como colegas, como compañeros de trabajo, mi terapeuta es el maestro Alejandro. Me hacía, pues fue una terapia un tanto fuerte, que percibí un tanto fuerte, pero bastante necesaria, porque parte de lo que experimenté en esta sesión que tuve hace unos momentos fue precisamente la recapitulación de una etapa de mi vida que yo ya consideraba superada. Fue una cuestión en donde, y hace ratito rompí en llanto, porque estaba hablando de una perrita, una mascota que tuve, que ni siquiera fue mi mascota como tal. El contexto es el siguiente. Hace algunos años, tendría yo tentativamente 6, 7 años más o menos, yo tuve a bien rescatar o intentar rescatar una perrita de la calle, era hembra. Entonces, estábamos en el pueblo de mi abuelita, la recogimos, bueno, más bien la recogí, la llevé a escondidas, y pues bueno, después se dieron cuenta que pues, la perrita tenía muchas pulgas, y pues bueno, no podía estar porque había más perros y pues iba a ser un relajo, ¿no? Entonces, pues simplemente la perrita no pudo estar. Y yo me quedé con esa escena en ese momento y que no había recordado hasta hace unos momentos. eh, y quedó como algo sumamente
marcó gran parte de mi actuar como adulto y yo no me había dado cuenta, o por lo menos no hasta hace unos momentos. La cuestión es que por las circunstancias o por la forma en la que eso sucedió, yo me quedé con una sensación de que no pude ayudar a esa mascota o ese animalito. Posteriormente tuve y platiqué 3 eventos muy de la misma línea. Tuve un pollito que se murió, eran de esos pollitos que yo no sabía que fallecían a los 3 días o al mismo día. Falleció, yo intentaba revivirlo, tenía tentativamente 8 años más o menos y pues bueno, tampoco pude cuidar a ese animalito. Posteriormente tuve otra mascota, esa ya fue más significativa esta situación, porque de entrada ella yo la concebía no como una mascota, era un perrito, era pues tipo French Poodle, que se llamaba Daisy, no sé, desconozco si siga viva o no, pero se llama Daisy. El punto está en que la tuve de pequeño, para mí no era mi perra, era mi amiga, y me acompañó en un momento de mi vida donde yo más sentía, pues, que quería compañía. Llegó un momento de mi prepubertad, 15 años, tentativamente, en el que no la pude conservar y tuvimos que se tuvo que dar en adopción. Se quedó en mí esa sensación pues, de haberla defraudado, de no haber podido ser lo suficientemente capaz de poder cuidarla, etcétera. Recapitulación en breve de estos tres sucesos, muy en particular y relevante, más bien relacionado a lo que mencionaba con respecto a qué tanta conciencia has hecho de tu historia, qué tanto aceptas tu historia tal cual fue y posteriormente qué tanto agradeces la historia que tuviste, me argumento a mí, por supuesto a quienes están integrándose, era esta cuestión para mí fue una cuestión necesaria el meterlo a lo baúl de lo resuelto por el dolor que generaba. Sin embargo, mucho de ese dolor que se generó por la separación con estos tres animalitos, generó en mí una creencia, o por lo menos una conciencia de que no podía amar a alguien en el sentido compañía, en el sentido, compañía, con las características que tenía. Y se llegó a esta parte de la sesión porque algunos sabrán, ya la habrán visto en otras sesiones, recién llegó una perrita aquí a la clínica, es la Mechitas o Chiquis, como se le suele decir. Y el punto está en que esta Chiquis me sigue mucho de repente a varios lados. Y entre broma y broma, de repente suele comentar o solían comentar algunas personas que me seguía y bueno, era a veces como, no tanto mi rechazo, sino más bien el dejar un poquito de lado a Chiquis, ya tiene aquí su cama y todo, pero la situación es que me seguía mucho. Y aquí el punto está parecía que había llegado por una razón, de hecho creo que fue Alejandro, si no mal recuerdo, quien lo comentaba en una sesión, que llegan generalmente donde la vibra es de crecimiento, de abundancia o de prosperidad, y sienten esa buena vibra, y pues bueno, es bien recibida la Chiquis. Entonces, pero con quien se pegó fue conmigo. Y en esa cuestión fue esta sensación de conexión, de acompañamiento, la que me rebobinó a esas partes de mi historia y la que no sé si por primera vez, pero sí en mucho tiempo, me permite reconocer que hay partes en mi historia o partes de mi vida que no he agradecido. Quiero ser lo más específico que pueda con esta situación. Yo no sabía el impacto que iba a tener esta perrita, la primera en mi vida. Yo no sabía el impacto que iba a tener el pollito, ni imaginaba tampoco el impacto que iba a tener esta compañera o esta amiga llamada Daisy en mi vida. Y algo de lo que yo me he percatado en algunas ocasiones es que si algo puede dejar a las personas atoradas en un duelo, puede ser el no haber dicho lo que se esperaba o se quería decir, las expectativas que se plantearon y no se pudieron cumplir, y el hecho de no haber agradecido cuando se podía agradecer.
Por eso creo, y lo decía al principio, que considero que la gratitud o el agradecimiento va muchísimo más allá del simple hábito de ser cortés, del decir gracias cuando recibo algo, sino con el concientizar qué aspectos de mi vida han sido significativos, relevantes eh, o, eh, o, o relevantes para que yo sea lo que soy o quien soy en este momento de mi vida. No sé si estas tres, estos tres seres vivos, no son personas, estas tres mascotas hayan sabido lo relevantes que son para mí o que fueron para mí, eh, pero viéndolo en perspectiva, el día de hoy yo sí alcanzo a percibir, o por lo menos eso es lo que concibo, sí alcanzo a percibir lo relevantes que estas mascotas fueron para mí. Y de manera como un intento o como una especie de sanación personal, es esta cuestión de agradecerles por la compañía, por el tiempo, por el espacio. De repente es algo que solemos hacer habitualmente en las sesiones al inicio y al final de las sesiones. Eh, el agradecemos la amistad, agradecemos la compañía y lo mencionaban en alguna ocasión cuando decían que se tardaban, que era mucho tiempo el que se le dedicaba a los agradecimientos, más bien a la lectura de los comentarios, pues es que es el reconocimiento por el tiempo que están invirtiendo, por la compañía que están dando, por el espacio que se están haciendo dentro de sus actividades y que no es cualquier cosa. Lo mencionaba yo en el tema de administración del tiempo, cuando decía, este es un tiempo que no va a regresar a tu vida y más, y no lo digo como amenaza ni mucho menos, sino en un sentido pretendiendo ser propositivo, y más te vale que sea un tiempo que aproveches porque no te lo va a poder regresar nadie. Y más me valdría a mí agradecerlo porque es un tiempo que no solo no va a volver, sino que si no agradezco, entonces habrá sido, hay muchas veces la expresión de tiempo perdido. Creo que no, un tiempo perdido es aquel que pudiera ser o, o no hay experiencia, o no hay aprendizaje, o simplemente no hay mucho que extraer de allí, pero rara vez creo que hay tiempo perdido. De hecho, en mis tiempos de escritor, más bien de músico, escribí una letra ya hace años que decía, el tiempo perdido se ha vuelto mi amigo y me dice que nunca lo fue. Esta frase me hizo mucho ruido constantemente o tiempo después, porque era un pensamiento que tenía como del querer extraer conocimiento de donde fuese. Y muchas de las experiencias que tenía o que tuve en su momento, pese a lo desagradable que me resultaron o pese a lo poco provechosas que me parecían, me daba cuenta que tiempo después me daba cuenta que realmente sí me habían dejado un aprendizaje. Este tiempo que están invirtiendo, este espacio y demás, es importante que sepamos eh, sí, que sepamos, o que sepa, cada quien que se haga bolas, en el buen sentido, que sepa yo concientizar que es importante que me lo agradezca. Creo que ese tema realmente da para muchísimo en cuestión de hacia dónde direccionarlo. Está el agradecimiento hacia mí mismo, está el agradecimiento hacia otras personas, está el agradecimiento hacia mi historia, está el agradecimiento a quienes conformaron parte de mi historia, está el agradecimiento hacia lo vivido, la experiencia, y creo que cada aspecto por su cuenta tiene mucha tela de dónde cortar, porque no tienen la misma, digamos, el mismo impacto. Dicen, o se dice, o alguna vez escuché, que para poder aceptar a alguien en determinada, a una persona, por ejemplo, se necesitaba primero poder percibirle como realmente es. Y para poder percibirle como realmente es, se necesita quitarle todas las telarañas, se necesita quitarle todas las estrellitas que le puse, es decir, bajarla y dejar de idealizarla a la persona y percibirlo como realmente es. La cuestión es que en algunas de las ocasiones el verlo como realmente es resulta doloroso, eh, porque pues es alguien a quien yo tenía concebido como el mejor, por ejemplo, y tomemos de referencia al padre o la madre.
Mi madre, y el día de hoy lo digo con todo el cariño, mi madre sigue siendo para mí la más hermosa madre. Sin embargo, en su momento como niño, pues era la más hermosa madre, pero era algo que no analizaba, era simplemente algo que yo percibía. Y mi padre pues era el más fuerte, el más grande, el más inteligente, mi madre era la más trabajadora, la más dedicada, etcétera. Y aunque eso es cierto, por lo menos desde mi perspectiva, también es cierto, y sin intención de ofender ni mucho menos, pero también es cierto que tienen algunas o ciertas características que en lo personal me han resultado de disgusto. Y muy probablemente, y no, más bien no probablemente, muy seguramente yo tengo las mismas características, tanto favorables como no agradables. Entonces, yo no espero ni deseo que haya quien me pues idealice, por decirlo de un modo, más bien busco o procuro hacer que las relaciones que actualmente genero sean basadas en esta aceptación eh, real, es decir, el habernos concebido o de entrada yo concebirme a mí mismo como humano, como alguien que se equivoca, como alguien que acierta, como alguien que tiene virtudes, como alguien que tiene defectos, como alguien que tiene una historia que bien podría haber sido poco o agradable en algunos sentidos. Yo he escuchado personas que dicen, toda mi vida he sufrido, y yo, un, un tanto atrevido y con el permiso de quien llega a hacer esos comentarios, le digo, ¿de verdad toda tu vida ha sido catastrófica o de verdad has sufrido tanto? Y pues bueno, tirarse al drama relativamente sencillo, toda mi vida he sufrido. Eh, y hay aquí pacientes que dicen, es que de todos mis hermanos yo soy el que menos quieren. Digo, órale, mira, y, y da la casualidad que siendo al que menos quieren, después de perder todas las escuelas que has perdido, eres al que más le insisten en llevarlo a otras escuelas. ¿Qué quiero decir? Dicen, es que soy al que menos le ponen atención. Ah, mira, pues por venir a las visitas, y esto no es con la intención de recriminar, ni de echar en cara nada, ni por supuesto de pretender ofender a la persona, sino más bien la intención es confrontar con ese argumento que se suelen dar. O sea, tú dices que las otras, más bien que tus familiares, han preferido a otros sobre de ti, y la cuestión es a quien constantemente se le ve apoyando es a ti. Entonces, como que esa parte llega a no cuadrarme un poco, o no me cuadra como tal, y pues es una situación de, ¿por qué no dejar de quejarte por lo que no tuviste y empezar a agradecer por lo que sí? Aquí en la clínica los alumnos suelen tener una actividad por las mañanas, se llama, bueno, las juntas de programación neurolingüística, se hace un poco de meditación, se habla respecto al tema de programación, y al finalizar esa actividad se termina con lo que son agradecimientos a un poder superior, como cada quien le conciba, y pensamientos positivos. Y algo que en algún momento empecé a tomarme como hábito fue el hacer mención de, vamos a pasar los agradecimientos positivos, agradecimientos a un poder superior, tomando en cuenta que no está mal pedir. Sugerencia, empecemos a agradecer por lo que ya tenemos. Y hacen toda su rueda, y pues bueno, me permito también por supuesto dar mis agradecimientos a quien yo concibo mi poder superior como Dios, y es gracias por el tiempo, gracias por las experiencias. Hasta parece que me he hecho un speech en ese sentido, es por el tiempo, por las experiencias, por la compañía, por rodearme de personas buenas, importantes y valiosas, por el tiempo invertido en esta actividad, etcétera, etcétera. Y bueno, cada quien hace sus agradecimientos como mejor le convenga y a quien sea su elección. Pero el punto de toda esta actividad, para mí, en ese sentido, en los agradecimientos, es precisamente esta invitación. Y con lo que pues me permito ir cerrando esta sesión es sugerencia para quien lo permita o me lo permita, vaya, eh, qué tanto agradecemos o qué tanto agradece cada quien por lo que tiene, y si no es el caso, pues esa que sea la invitación, empezar a agradecer por lo que sí se tiene y dejar por lo menos un momento, no digo que todo el tiempo, pero por lo menos un momento dejar de reclamar por lo que no se tiene. Eh, una mera invitación sin intención de ninguna índole, sino de ser observadores. Lo decía en algún momento al inicio de la sesión, creo que el agradecimiento tiene o va de la mano
de la conciencia y la conciencia de la observación, del ver que sí tengo por qué agradecer. Si bien es cierto, por poner una referencia, no me encuentro con el nivel económico que me gustaría, porque muy en lo personal, pues sí me gustaría una condición económica, eh, no diría mejor, sino más bien diría más próspera o más abundante, creo que sería la definición correcta, pero eso no quita que la situación en la que me encuentro no sea muy privilegiada. Hay un audio muy bueno que igualmente si tienen oportunidad y lo desean, se llama Los 13 consejos de Buda para cuando la vida se tuerce, así lo recuerdo, y uno de ellos es, si no puedes evitar las comparaciones, compárate con quienes tienen menos. Y esto, que quede, o un paréntesis me atrevería yo a poner, no con la intención de ser despectivo o con un fin despectivo, sino más bien con una intención de observación personal. Es decir, generalmente vemos quiénes, o en lo personal suelo compararme con el que tiene mejor carro, con el que tiene mejor casa, con el que tiene mejor trabajo, con el que tiene mejor, desde una perspectiva quizá muy absurda, desde lo que yo pienso que es mejor. Y creo que el mensaje que me mando es muy agresivo cuando me digo, él tiene mejor trabajo. Eh, y la invitación que hace este consejo, según como se menciona en el audio, es, si no puedes compararte con quienes tienen más bien, si no puedes dejar de compararte con quienes tienen más, perdón, corrijo, si no puedes dejar de compararte, compárate con quienes tienen menos. Esa es la cita correcta según recuerdo. Si no puedes dejar de compararte, compárate con quienes tienen menos. Y vas a poder darte cuenta que la situación en la que te encuentras es muy, muy privilegiada. De entrada y sin intención de echar en cara nada a nadie, pero el simple hecho de que podamos, o por lo menos, por ejemplo, yo que pueda estar transmitiendo desde un dispositivo electrónico, con un dispositivo que compré, con un servicio que se renta o sí se renta, que es el internet, con un servicio que es la luz, etcétera, 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 eso ya me pone muy por encima de desafortunadamente muchas personas, digo desafortunadamente porque creo que la condición socioeconómica de muchas personas, lo puedo ver en estadísticas, desafortunadamente, es desfavorable en muchos sentidos. Me decía una persona, les pondría como referencia en una ocasión, yo me agradezco porque el día de hoy puedo darme ciertos privilegios. Y me decía, ¿quién como cuáles? Decía, pues me puedo comprar un gansito. Me decía, y esto sin hacerle publicidad, nada, ojalá nos hagan publicidad. Decía, ¿me puedo comprar un gansito? Y decían, ay, no seas mamón. Digo, a ver, tú vete a comprar un gansito. Y me dio risa, y dio risa en el momento, porque decían, no, pues no puedo, ¿verdad que sí soy privilegiado? ¿Verdad que el comportarse de manera, no como lo dicta la sociedad, sino más bien sin perjudicarse a sí mismo, me da ciertos privilegios? Es decir, para poner en contexto a las personas, e insisto, sin ser despectivo, a quien se lo estaba diciendo era un paciente. Me decía, pues es que lo que tú dices no es un privilegio, porque cualquiera se puede comprar un gansito. Le decía, ve, cómprate un gansito. Decía, no, no puedo. Entonces sí tengo un privilegio. Privilegio que cuando no me agradezco no sé qué tengo. Y hay una frase una persona me parece muy absurda, pero entre absurda y con sentido, según como se le vea, que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo lo pondría entre paréntesis, es, nadie sabe lo que tiene porque no lo agradece, porque no hace conciencia, porque no observa, porque no se detiene a observar su situación, porque no se detiene a contemplarse, porque la vida se ha vuelto tan rutinaria, tan gira, que llega un momento donde me siento merecedor de todo y el no reconocimiento de lo que tengo, pues simplemente cuando lo dejo de tener es cuando me voy me voy a lamentar y decir, es que yo lo tenía, es que esa pareja, es que trabajo, y cuando lo tuviste, ¿cuánto tiempo agradeciste? El hecho de que te puedas levantar de tu cama, eso ya te hace privilegiado. El hecho de que yo me pueda, eh, lo veíamos en una ocasión, o lo platicaba, me lo hacía referencia a Roberto en una ocasión, fui a la Ciudad de México, regresé y el tráfico estaba, algunos lo sabrán, estaba de la chingada. Y me decía, ¿qué tal el tráfico? Y decía, pues no, pues, el calor, el trayecto, el párate y avanza, etcétera. No, pues no, está cabrón. Y me decía, imagínate hacer eso todos los días. Y decía, no.
yo tengo por experiencia personal el haber trabajado en la Ciudad de México, en cerca del metro Eduardo Molina, y haberme trasladado una distancia no tan larga, que era hasta Metro Sullivan, no, no es Metro Sullivan, es Metro San Cosme, por allí. Trabajaba en Galloso Sullivan, y pues bueno, tenía un horario de oficina, entraba a las 8 de la mañana, 8 sí, 8 de la mañana, y salía a las 6 de la tarde. Y quienes han estado en esos horarios en el transporte público metro, saben, pueden darse una idea de a lo que me refiero o sabrán a lo que me refiero. Y era un atascadero de gente. Ponen unos ventiladores que supuestamente están ventilando o están echando aire, y con un rocío de agua que digo, ahora que lo recuerdo y me veo en perspectiva, digo, no chingues, me veo hoy con la situación en la que me encuentro, gracias a Dios, e insisto, gracias a lo que ha sido mi vida, mi trayecto, digo, gracias a Dios, de verdad es una condición muy, muy diferente, y pues bueno, es un trayecto. Voy a leer algunos comentarios para ir cerrando y pues bueno, insisto, este tema da para muchísimo, muchísimo más. El aspecto de la gratitud creo que no queda en simplemente agradecer por hábito, sino más bien hacer conciencia de por lo que se agradece. Y bueno, dice, se me movieron un poco, pero creo que ya quedó en... Guadalupe Martínez Oliva dice, se escucha perfecto, linda noche. Muchísimas gracias Guadalupe, gracias por el tiempo, por el comentario. Igualmente que pases una excelente y linda noche. Dice Beatriz Navarrete, hola, buenas noches. Esta sesión la escuchan los jóvenes de la clínica. Por supuesto, sí, yo les imparto algunos temas como autoestima. La otra vez me llamaba la atención que decía Alejandro, un principio de la... No recuerdo, espero no mencionarlo mal. O sea, algo como un principio de la pedagogía, creo que era cada quien enseña lo que necesita aprender. Y creo que estoy de acuerdo, la verdad es que estoy de acuerdo, pese a lo opuesto que pudiera parecer a lo que hago, creo que estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Les doy tema de autoestima, inteligencia emocional. Este es un tema que recién estoy implementando, el proceso el poder de la gratitud. Administración del tiempo, inteligencia emocional, no sé si ya lo mencioné, proceso de duelo, etcétera, etcétera. Son temas que se abordan aquí en la Clínica Humanista. Digo como comercial y paréntesis, en la Clínica Humanista se dan temas de desarrollo humano desde un enfoque humanista, que lejos de lo que se cree y de lo simple que se observa a veces, no es ser simplemente amoroso, sino más bien también implica el ser confrontativo, no agresivo, más bien no violentando a la persona, sino confrontando con ciertos aspectos. Entonces, sí es parte de los temas que se dan aquí. Y pues bueno, muchísimas gracias. Sí, Beatriz Navarrete, perdón, ya lo leí. Los jóvenes de la clínica, sí lo escuchan. Gracias por el comentario, Beatriz. Buenas noches igualmente. Viviana Velázquez de Uribe comenta, para mí dar gracias es una actitud de humildad por lo recibido, lo bueno y lo malo. Sí, totalmente de acuerdo, Viviana. Si me permiten el comentario o como complementarlo, decíamos hace un rato, como sugerencia, por supuesto, el procurar quitarle la etiqueta de bueno o malo. Solamente como quizá eso a lo que concibo malo, realmente quizá solo fue desagradable. Y solo fue, no quiero minimizar las situaciones porque hay circunstancias que son muy, muy, muy desagradables, y que nos generan emociones desagradables, no negativas, porque quien dice es que emociones buenas y emociones malas. Desde un punto de vista personal y como lo he aprendido, no hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones. Y generalmente son indicadores, generalmente son comunicadores del cómo me estoy relacionando yo con el mundo exterior. Entonces, sí, coincido en parte de lo que comentas con respecto a que es una actitud de humildad. Y humildad no entendiéndolo como austeridad, por favor, creo que humildad dista mucho de ser austero. Es decir, no tengo que no tener cosas para decir que soy humilde. Creo que la humildad va también con un aspecto de valores, como lo que es la responsabilidad, la honestidad, la congruencia, etcétera. Entonces, pues bueno, espero pueda ser nutritivo lo que comento o que añado a este comentario. Gracias Viviana por el comentario y por el tiempo a la transmisión. Alejandro Cedeño Jiménez dice, cuando agradezco me siento bien emocionalmente y me permite expresar a quien comparte que le reconozco su apoyo con humildad y sencillez. Totalmente de acuerdo.
es una acción de reconocimiento precisamente, de conciencia de lo que venimos mencionando en el transcurso de esta sesión. Y pues también, por supuesto, a mí de agradecerme a mí y sin soberbia y sin arrogancia. Me agradezco a mí por estar en donde estoy. Me agradezco porque bien podría estar en otro lugar haciéndome pendejo y quitándome oportunidades. Sin embargo, me doy la oportunidad el día de hoy de compartir tiempo con quienes están interesados en mejorar su calidad de vida. Entonces, me agradezco. Creo que el tomar decisiones acertadas o vamos puede decirse decisiones apropiadas o inapropiadas, es una facultad que yo tengo constantemente, o tengo todo el tiempo la facultad de tomar decisiones apropiadas e inapropiadas, y sin embargo me estoy procurando irme por lo que yo concibo al momento actual la mejor opción. Y me agradezco, porque bien podría tomar una decisión conscientemente mala o conscientemente desafortunada, y el día de hoy me estoy permitiendo hacer cosas diferentes. Creo que eso también es humildad. Decía una persona, es que tú eres orgulloso. Decía, sí, totalmente de acuerdo, soy orgulloso. Estoy orgulloso. ¿De qué? De dónde estoy, de quién soy, de qué hago, de qué ya no hago. Por supuesto, me decía, es que eso está mal, tú tienes que ser humilde, es que tú estás confundiendo a lo mejor soberbia con orgullo. Una descripción breve, como yo lo entiendo. Orgullo es saber que para la obtención de lo que yo estoy ostentando tener, por ejemplo, estuvo implícito el esfuerzo de ciertas personas, ciertos momentos, cierto dolor, ciertos, hay quien dice ciertos sacrificios. Estoy consciente de todo lo implícito en que yo obtuviera lo que estoy obteniendo. Y estoy orgulloso de, pese a las adversidades, pese a las circunstancias, pese a los conflictos, pese a la fácil que es perderse, estoy en donde estoy. Y considero que soberbia o arrogancia, a soberbia, sería esa cuestión de lo conseguí pues porque soy yo. Dices, órale, mira. Eh, o sea, vulgarmente dicen, pues soy aquel, ¿no? O sea, según tú, por ser tú, tienes todo lo que tienes. Qué bueno, ojalá sea cierto. Ojalá no esté implícito el esfuerzo de otras personas, porque si fuese así y no les das mérito o reconocimiento por lo que te apoyaron, quizá cuando necesites posteriormente de ellos, te van probablemente, pues ya no sea la misma, ya no esté el mismo apoyo. Decía una ocasión, no le escuché a Roberto Tempazquens también, decía, procura que por donde vayas plantando rosas, no vaya a ser que por ahí te tengas que regresar. Palabras más, palabras menos. Y a mí me hizo mucho sentido. Aquellos quienes van por su andar diciendo, ni te necesitaba, de ti ni quería nada de ti, a ti ni me apoyaste, etcétera, y que van desplazando el apoyo de otras personas, aunque sepan o no que fue por otros o gracias al apoyo de otros que consiguieron lo que tuvieron, posteriormente cuando pidas o requieres la ayuda de otros, simplemente no la va a ver. Y bien ganado. Digo, no es una intención de hacerle reclamo o echarle en cara algo a alguien, en el sentido de tú te lo buscaste, pero pues tú te lo buscaste. O sea, el simple hecho de no agradecerle al otro, pues vuelve a pedir apoyo. Ya no es no es lo mismo. No es lo mismo actuar con humildad, actuar con soberbia, actuar con orgullo. Yo estoy orgulloso de quien soy porque reconozco mi esfuerzo implícito reconozco por supuesto el esfuerzo de quienes me han apoyado, maestros de vida, amigos, enemigos, no diría enemigos, más bien diría pues, personas a las que no les agrado, también les agradezco, conocidos, etcétera. O sea, mucha gente ha estado implícita en el conocimiento, en el recorrido y en lo que el día de hoy yo tengo, y estoy totalmente agradecido. Por supuesto, mi poder superior, a quien yo concibo como Dios, también le agradezco, y es que es eso, o sea, yo creo que va todavía más a fondo, pero lo vamos primeramente Dios, desglosar la próxima sesión, y pues espero estar siendo claro con lo que estoy mencionando. Pero bueno, gracias, sí, coincido Alex con lo que es humildad y sencillez, y pues bueno, a seguirle, gracias por el comentario y a seguir aprendiendo. Kenia Fernanda Zapata, gracias Charlita, gracias Fercha, gracias por el tiempo, por integrarte y por tu comentario. Alejandro Cedeño Jiménez dice, reconozco que necesito y otros necesitan de mí,
recibir y dar con agradecimiento, pienso que es universal para lo bueno que he obtenido y me da, y de lo negativo, ay, perdón, se me movió un poco, y de lo negativo agradecer también porque a ello me doy a la tarea de mejorar en mi desarrollo personal porque me acepto como soy y lo que hago para mí. Déjame lo releo de nuevo. Reconozco que necesito y otros necesitan de mí. Recibir y dar con agradecimiento. Pienso que es universal para lo bueno que he obtenido y de lo negativo agradecer también porque gracias a ello me doy a la tarea de mejorar en mi desarrollo personal porque me acepto como soy y lo que hago para mí. Precisamente lo desglosaste de una forma excelsa. Creo que parte de lo que mencionaba hace un momento también. No tiene nada, desde un punto de vista personal, no tiene nada negativo, nada de malo, nada de insano, el que yo me reconozca mis logros, me reconozca mis méritos. Lo insisto, yo bien podría estar en otra parte, pero en lugar de esa otra parte, estoy decidiendo estar aquí. Y el estar aquí me mantiene sano, me mantiene libre, me mantiene coherente, me mantiene consciente, etcétera, etcétera. Entonces, es parte del reconocimiento personal, la gratitud. Muchísimas gracias, Alex, bastante nutritivo tu comentario. No se mueve, permítame un momento. Dice Héctor Flores, hola Charlie, perdón un poco tarde, pero aquí listo para aprender y qué buen tema y qué buen expuesto. Saludos de Santana, California. Muchísimas gracias, Héctor, gracias por el tiempo, por la compañía, por la compañía y pues un saludo hasta California. Allá también se encuentra mi papá igual y pues igual y se andan viendo por ahí. Igual y se encuentran en algún momento. Primeramente Dios, un saludo a todos en Santana, California. Yolanda Barradas dice, el agradecimiento es amor, es abundancia, es conexión con mi ser interno, con el universo, con el Creador. Agradecer y bendecir, conciencia lo es todo. Saludos, gracias, saludos, bendiciones. Totalmente de acuerdo. Creo que cuando agradezco, desde un aspecto muy personal y quizá hablando un poco ya más desde otra óptica, energéticamente creo que se abre una puerta. Muy personal, insisto, creo que se abre una puerta y es la de... el hecho de que se abra la puerta permite que todo fluya. Y lo que tenga que fluir va a fluir. Es decir, hay una frase que dice, lo que es tuyo va a ser tuyo y lo que no es, no lo va a ser. Y sé que suena muy redundante, pero es básicamente esta parte donde si tú agradeces y algo más llega a llegar, más bien algo más llegas a recibir, considéralo tuyo, pero agradécelo. Tengamos, o me hago la invitación y a quien así lo decida, la invitación a agradecernos por esto que nos estamos dando. Entonces, pues ya es parte del proceso, parte y coincido totalmente, es abundancia, es conexión con el universo. Yo me concibo a mí como parte de mi Dios o parte de mi Creador y asimismo tengo ese poder creador. No pretendo, decía Alejandro en una ocasión, no me fumé nada, estoy igual, no me fumé nada, concibo así mi realidad como una conexión con un poder creador que asimismo me da cierta capacidad o cierto poder. No soy yo el creador, no me estoy fumando nada, sino soy parte de ese poder creador y como tal tengo la capacidad de crearme una realidad a mí. Pero yo creo que sí, espero estar siendo claro con lo que estoy mencionando. Muchísimas gracias, Yolanda, de verdad muchísimas gracias por el comentario. Dice Ingrid Beltrán Barrientos, hola, buenas noches, muchas gracias por compartir parte de tu historia y tu conocimiento. Un gusto Ingrid, por escuchar, por formar parte de, un fuerte abrazo y pues gracias por el comentario. Y pues soy un libro abierto, pretendo ser un libro abierto, entonces con mucho gusto lo comparto y pues bueno, gracias por escuchar. Erika Gutiérrez dice, hola, buenas noches Charlie, gracias por el tema, me deja moviendo todo para reconocer que muchas veces no he sido agradecida cuando de verdad tengo tanto que agradecer diario. Pues nunca es tarde, no lo digo en un sentido malo, negativo, sino es que precisamente es parte de lo que mencionabas, es conciencia. Desde un punto de vista personal creo que es conciencia. Entonces, pues bueno, da para más. Muchísimas gracias por el comentario. Alejandro Cedeño Jiménez, a mí me ayudó a sanar el agradecer sus últimos momentos de su vida a mi madre y a mi padre. Hoy por hoy los recuerdo y no me lastima. Gracias por recordarme que tan valioso es el agradecimiento. Muchísimas gracias a ti, Alex, también por el integrarte y pues el comentario. Y de verdad, creo que
Creo que el comentario vino cuando hablaba de estos seres, de estas mascotas que para mí fueron significativas. De verdad, lo decía, las palabras fueron, no sé si estas, y lo puedo traducir y la sugerencia está, yo no sé si quien formó parte de mi vida sabe lo influyente, sí, lo influyente que fue para mí y lo agradecido que estoy, pero el día de hoy yo lo sé y por eso agradezco, porque el día de hoy soy consciente de que la presencia y hasta la ausencia de que quien ya no está, eh, pues es impactante. De verdad creo que pues es una muy buena noche, 2 de febrero, para reflexionar sobre pues la gratitud, el agradecimiento como tal. Entonces, muchísimas gracias, gracias Alex por el comentario y primeramente Dios, pues nos estamos viendo. Nora Fabis Zúñiga dice, saludo Charlie, muy buen tema. Muchísimas gracias, coach. Muchísimas gracias por el tema. Dice Nora Fabis Zúñiga, gracias, gracias, gracias. Manitas y un emoji de besito. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo. Elizabeth Martínez, buenas noches, muchas gracias Charlie por tus enseñanzas, abrazos mil. Abrazos igualmente, muchísimas gracias. Dice Viviana Velázquez Uribe, en la logoterapia hay una actividad que se describe en un diario, perdón, donde se escribe en un diario, pero en ese diario no solo se escriben agradecimientos, que si tienes y conforme haces la actividad día a día, te detienes y te das cuenta que hay muchísimas cosas que agradecer, como ver, oír, etcétera. Totalmente. Dice cosas que nosotros creemos tan básicas. Es que hay algo que dicen en el Principito como última referencia. Dicen lo esencial es invisible a los ojos, algo así. Creo que como referencia de gratitud, de agradecimiento, es que el considerarlo, el verlo de manera rutinaria o el verlo de forma constante, inconscientemente diría, me hace percibir o me permite percibir que soy merecedor de ello, pero agradecerlo no quita, es decir, agradezco que veo, agradezco que siento, agradezco que, y de verdad cuando se sabe de todas las condiciones en las que se encuentran algunas personas, todas las enfermedades psicológicas, todas las enfermedades físicas, todas las enfermedades psicofísicas o psicosomáticas que experimentan algunas personas, dices, de verdad, y yo tengo mi piel y me estoy quejando de que estoy como estoy. Y esto no es llevarme a la polaridad de decir, agradece el plato que no tienen los niños de África, que si bien es cierto puede ser una realidad, pues también es que pues no es mi realidad, es decir, agradezco por lo que tengo. Y lo que comentaba hace rato de los 13 consejos de Buda, pues nada más es una referencia, nada más. Entonces, lo vamos a desglosar más primeramente Dios, pero bueno, gracias por el comentario, totalmente de acuerdo. La logoterapia, una muy buena herramienta, más bien una buena, pues es una corriente, mm, una muy buena corriente para poder instruirse en el aspecto del agradecimiento. Víctor Frank es, desde mi punto de vista, lo poco, la verdad es que lo poco que he visto de él es un tipazo, un tipazo. Hay una frase que le preguntan en una entrevista, dicen, ¿qué es la desesperanza? Y él hace una ecuación en donde dice, es sufrimiento sin propósito es igual a desesperanza. Es decir, como lo entiendo, cuando lo que pasas, sea agradable o desagradable, generalmente es desagradable, cuando lo desagradable que vives no tiene un para qué lo vives, entonces te sientes desesperanzado. Entonces sientes que no vale la pena hacer lo que estás haciendo. Entonces sientes que no hay luz al final del túnel. Entonces sientes que no sirve de nada, etcétera, etcétera. Encuéntrale un propósito. Eso es parte de lo que yo extraigo de Frank, de Víctor Frank. Y pues bueno, es comentario nada más. Estás orgulloso por todo lo que has logrado y que eres humilde porque compartes tu experiencia de todo lo que lograste para que aprendamos a prevenir. Muchísimas gracias, Ana Obando, creo que no dije el nombre. Ana Obando, gracias por el comentario. Estoy orgulloso, no sé, me quedé sin palabras. Agradezco mucho el comentario y pues es parte de lo que puedo aportar y si a alguien le puede ser utilidad, adelante, en la mejor disposición. Héctor Flores dice, ¿en qué parte de California está tu papá? Me encantaría conocerlo. Desconozco exactamente, la verdad es que no he tenido la, la delicadeza, no sé,
la cuestión de preguntarle. Entonces, pues primeramente Dios ya nos estaremos pasando el dato, pero ahí anda mi padre, mi señor padre. Pues bueno, con esto me despido. Les agradezco de verdad a todos los que se integraron a la transmisión. Gracias por el tiempo, gracias por la compañía, por los comentarios, el compartir, reaccionar y comentar. Sigue estando la invitación abierta al canal de YouTube, Clínica Humanismo, no es cierto, perdón, Radio Humanismo 4 y 5. A las transmisiones pasadas. Hay bastante contenido, hay bastante conocimiento. Intégrense, compártanlo por favor con quien le pueda hacer utilidad. Reaccionen, comenten y ahí yo andaré también contestando algunos de los comentarios que pueda. Roberto, Alejandro por su parte harán lo propio. El grupo Samadhi está abierto nuevamente bajo las medidas sanitarias respectivas, cubrebocas, sanitización, el cuidado, el gel, etcétera. La intención es cuidarnos. Creo que el hoy más que nunca, o quizá por lo menos hoy más que en otras ocasiones, tenemos mucho por qué agradecer. Lo hablo desde mi perspectiva. Creo que el día de hoy más que en otras ocasiones tengo mucho por qué agradecer. Tengo salud, tengo vida, tengo juventud, tengo tiempo, y aunque pudiese haber quien ya no tiene tanta juventud, y no pretendo ser errado con mi comentario, sigue habiendo mucho por qué agradecer. Me quedo con esa parte. Espero haya sido de aporte eso a alguien. Y pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Carlos Sánchez. Nuevamente Charlie para todos. Nora, Fabis, un abrazo. Abrazo Charlie, gracias. Igualmente, gracias a todos. Cuídense mucho, por favor, cuidémonos mucho. Quiero vernos triunfar y pues tengamos éxitos y bendiciones. Dios nos bendice. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.